Muy buenas noches, familia. Bienvenidos a el devocional número 6. Hoy continuamos nuestra lección Familias Maravillosas, o más bien nuestra serie Familias Maravillosas, pero iniciamos una nueva lección. Esta lección trata, ahí me estoy acordando que debí poner la sección de alabanzas. Y bueno, luego se me olvidó. Bueno, un buen padre debe tener buena memoria. En eso hay que trabajar. La lección de esta noche lleva por título Lo que la Biblia enseña acerca de ser un buen padre. Lo que la Biblia enseña acerca de ser un muy buen padre o un buen padre. Y admito sinceramente que este es un tema difícil. Y no es tan difícil desde el punto de vista de lo que la Biblia enseña, sino que es difícil cuando se trata de la aplicación diaria de estos principios en nuestras vidas o en nuestros casos particulares. Todos los padres que aman al Señor y quieren hacer su voluntad, quieren ser buenos padres, pero cuando se trata de las dificultades que se presentan al aplicar estos consejos que vamos a considerar hoy, pero todos los días, no hablamos de algo que sea fácil y hay que reconocerlo. ¿Con cuánta frecuencia he deseado poder tener otra oportunidad, poder tener esa oportunidad de una vez más de hacer las cosas correctamente o de hacerlas bien? Pero esa oportunidad no llega y nunca llegará. Los padres tenemos una sola oportunidad y cuando la tenemos, frente a nosotros está algo que es nuevo para nosotros. Tenemos que aprender rápido, pues todos nuestros hijos crecerán demasiado pronto y luego será demasiado tarde, como todos hemos tenido que aprender. Aprendemos a medida que criamos hijos y cometemos una multitud de errores. Sí, una multitud de errores. Más adelante en la vida miramos hacia atrás y sufrimos por los errores que cometimos. Pero bueno, amados, estábamos haciendo nuestra educación, buscando la verdad a tientas como un ciego. Ahora, por experiencia, tenemos muchas de esas respuestas, pero ay, ahora es demasiado tarde. Entonces, necesitamos por lo menos ser lo suficientemente grandes como para decirles francamente a nuestros hijos que cometimos algunos errores, pero que cuando los cometimos pensábamos que estábamos en lo correcto y que estábamos haciendo lo que realmente creíamos que era lo mejor para ellos. Esto no podrá reparar algún daño, pero fortalecerá el amor de nuestros hijos y el respeto que nos deben tener o tienen hacia nosotros y quizá les ayude a no cometer los mismos errores con sus hijos. En mi caso, realmente quería ser, y creo que todos tenemos esa idea o sensación en el momento que esperamos un hijo, quería ser el mejor padre del mundo. Pero en mi juventud yo era tan inexperto, como todos los hemos sido. Una pareja joven puede tomar tantas clases de psicología infantil y de cómo crear hijos, pero nada reemplaza la experiencia. Y allí es donde muchas veces los libros de los expertos, los libros de los doctores, de los famosos vendedores de manuales de familia, etcétera, pues parecen no hacer tanto bien. En la dura escuela de la experiencia es donde aprenderemos nuestras mejores lecciones. Y la experiencia viene con el tiempo y la madurez y nuestra cuota de errores. ¿Cuáles son algunas de las características de un buen padre? ¿Qué dice la Biblia? Que es la pregunta siempre más importante. La Biblia no comete errores. La Biblia es el libro de Dios. Es Dios hablándonos. Podemos ignorar lo que dice. Puede que incluso la apliquemos mal, pero ella tiene todas las respuestas si buscamos en ella de todo corazón y en oración pidiendo a Dios sabiduría. Tanto de la experiencia como de las instrucciones sagradas aquí, les comparto algunas cosas que vienen a mi mente cuando pienso en lo que la Biblia describe como un buen padre. Y ojalá todos, incluyendo este servidor, aprendamos mucho hoy con estos puntos. En primer lugar, un buen padre es alguien que acepta serlo con gran alegría. Siempre se espera que las futuras madres estén llenas de alegría,
pero permítanme decirles que también es cierto acerca de los buenos padres. Salomón dijo allá en Proverbios capítulo 17, verso 6, corona de los viejos son los nietos. Ahora, Salomón tiene en mente a los nietos aquí, pero si esto dice de los nietos, si añoramos a nuestros nietos, ¿por qué no sucedería lo mismo con nuestros hijos? Y claro, sé que así fue y así debería ser. Un buen padre siente la alegría, siente el gozo de que Dios le haya permitido tener ese privilegio. No lo ve como una carga, no lo ve como una desgracia, no lo ve como una tragedia, no lo ve como un estorbo. Lo primero que lo hace un buen padre es la alegría de serlo. En segundo lugar, un buen padre acepta la responsabilidad que va con la paternidad. Hay un hermoso pasaje que se encuentra en el libro de Números, capítulo 11, versículo 12. Dios había jurado que le daría a los hijos de Israel aquella tierra hacia la cual ellos viajaban, pero ellos necesitaban que Él los llevara en su seno como lleva la que cría al que mama. ¿Cuántas veces hemos visto a un joven padre con un pañuelo en el hombro y aquel niño allí también recostado mientras le saca los gases después de haber lactado o mamado, con el bebé en el hombro y el biberón en la mano? Es un padre lactante. Y cuando lo vemos en ese momento, lo vemos en esa escena, ¿qué vemos? ¿Vemos a alguien que es menos masculino? Para nada. ¿Significa que él ha sucumbido o se ha rendido ante el movimiento de la liberación femenina? Para nada. Simplemente, hermanos, significa que esta es una de las muchas maneras en las que él comparte la responsabilidad de ser padre. Número 3. Un buen padre reconoce a su hijo, como propiedad de Dios. Esta fue la actitud de Ana y ella así lo declaró en 1 de Samuel capítulo 1 versículo 11. ¿Alguna vez ha visto ese brillo en los ojos del padre que mientras sostenía a su pequeño en brazos decía, este es mi pequeño futuro predicador, futuro anciano, futuro diácono, este va a ser un gran siervo del Señor? Y lo decía en serio. Y muchos de esos hijos crecen y hacen realidad ese sueño o esa meta de su padre. Así lo planean y piden al Señor la guía necesaria, la ayuda necesaria. Y verdaderamente se apegan al Señor, verdaderamente siguen sus instrucciones y llega a ser un Samuel en todo el sentido del término de la palabra, como lo encontramos en la historia de Ana y Samuel. Necesitamos entonces recuperar las grandes verdades bíblicas, como que nuestros hijos pertenecen primeramente al Señor y no a nosotros. Esa es la garantía de que no crecerán al servicio del enemigo. Siguiente, un buen padre, vamos a cambiar acá, un buen padre se esforzará por amar a sus hijos de manera imparcial. Puede que esto no sea tan fácil de hacer siempre, pero nada es más destructivo para un niño que sentir que él o ella es menos amado que los demás, o que no le respetan, o que no le toman en cuenta, o que no es tan importante. Sucede con frecuencia que un padre tendrá una reacción diferente al nacimiento de una niña que al nacimiento de un niño, a la crianza del uno o la crianza de la otra. Pero él debe superar esa mentalidad porque es necesario que ese hijo o esa hija sienta que es amado tanto como su hermano o como su hermana. Y funciona al revés también. He visto padres que se inclinaban a favorecer a un hijo por encima de los demás y eran demasiado evidentes en su favoritismo y en su trato particular. Esta es una de las cosas más destructivas que pueden hacer los padres. Debe haber equilibrio o habrá ruina en esa familia. Oí a una niña decir, papá lo ama más a él que a mí. Y oír una frase como esa, hermanos, es suficiente para hacer llorar, creo que incluso a los ángeles. A continuación,
el padre o el buen padre, según lo que la Biblia enseña, debe ser alguien que se esfuerce por ser paciente en la crianza de los hijos. Él no va a provocar a ira a sus hijos. Recuerde lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 4. Eso está prohibido. Muchos hijos han contado literalmente los días hasta que pudieron irse de casa. Como me dijo alguna vez uno de ellos, para poder salir de ese infierno en el que yo estaba viviendo, en el que estuve toda mi vida. Hay padres que consideran a sus hijos una carga y buscan la manera de echarlos, buscan todas las formas posibles para echarlos apenas alcanzan la mayoría de edad, si no antes. Ese hijo no sale de casa bien educado, bien amado, fortalecido, realizado, no. No sale con un espíritu fuerte, cubierto por el amor de su padre y su sabiduría, sino que es abandonado a través del trato áspero y terrible que recibe o ha recibido. Dios nos ha dicho claramente que debemos criar a nuestros hijos con su instrucción, con su disciplina, no con la nuestra. No debemos provocar a ira u odio en el corazón de nuestros hijos, ni dedicar ese odio o esa ira a nosotros, o dedicarla a sus hermanos, o dedicarla a la familia en general o al mundo. Tampoco debemos criarlos de esta manera porque también provocamos la ira del Señor en nuestra contra, porque los hijos son una herencia que Él nos ha dado, pero que espera que la administremos adecuadamente. Siguiente, un buen padre, enseñará con palabra y con ejemplo. Es curioso, pero cierto, que los buenos ejemplos generalmente suenan más fuerte que las más lindas palabras. Si un padre no quiere que su hijo beba cerveza, es mejor que no la guarde en la refrigeradora y que no la beba en ningún lugar y en ningún momento. Si no quiere que su hijo o hija use un lenguaje vulgar o sea un malcriado o un grosero, una persona que siempre maltrate o humille a los demás con lo que dice, pues haría bien ese padre en cuidar mucho sus palabras, la manera en la que trata a su madre, a la madre de este hijo o hija, la manera en la que trata a los demás, la manera en la que trata a sus hermanos en Cristo. Si no quiere que sus hijos mientan o engañen, pues más les valdría andar él mismo en el camino de la verdad y la honestidad. Si no quiere que sus hijos sean cristianos a medias, entonces más le vale tomar la cruz verdaderamente, negarse a sí mismo verdaderamente y recorrer toda la senda cristiana por muy estrecho que sea el camino. Como es el padre, serán los hijos. Es una regla tan cierta por lo general que creo que nadie se atreve a negarla. Un padre llevó a su pequeño hijo a comer fuera y el mesero se acerca para tomar sus pedidos, pero le pregunta primero al niño que qué iba a tomar. El niño respondió, lo que tome mi papá. Así que el papá automáticamente cambió su idea de lo que iba a pedir. Nada es tan poderoso como el ejemplo. Además, un buen padre, amados hermanos, amada familia, no le evitará la disciplina a sus hijos. Esta parte duele, pero es una parte necesaria de la crianza de los hijos. Salomón dice en Proverbios capítulo 3, versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Un padre corrige porque ama mucho. Por cada lágrima que nosotros ponemos en los ojos de nuestros hijos, ponemos 10,000 lágrimas en nuestro propio corazón. Ha habido momentos en los que hemos sentido que era demasiado duro castigarles, pero cuando los observamos más adelante como personas de bien y cristianos fieles, nos damos cuenta de que la disciplina a tiempo fue una de las razones por las que contamos con un hijo o con una hija tan maravilloso. Ahora bien, la disciplina es necesaria, pero debe ejercerse con paciencia y por el bien de los interesados. Recuerde que también este mismo sabio en Proverbios capítulo 22, verso 13 dice, no rehúses corregir al muchacho. También el profeta Jeremías dijo que una nación que no es corregida perece, es decir, muere.
desaparece como muchas grandes civilizaciones de la antigüedad, que solamente quedan los documentos, solamente quedan las ruinas, pero como civilización desaparecieron. Así sucede con un niño que es descuidado en cuanto al castigo, en cuanto a la disciplina, en cuanto a hacerle sentir ese dolor hoy para que no sienta el dolor de entrar a una cárcel, el dolor de recibir golpes por personas que no acepten su mala crianza, no acepten sus caprichos y lo vayan a reaccionar contra él con golpes o con insultos, o que termine en la cárcel o termine muerto en un accidente por ser víctima de un vicio. La corrección es para que viva y para que viva bien, para que haga las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y también pueda heredar la vida eterna. La corrección, aunque tenga que ver con lastimar, aunque tenga que ver con negar privilegios, aunque tenga que doler mucho, es para salvar y no es para destruir. Así que un buen padre nunca va a evitar la disciplina de sus hijos. Que el Señor nos siga bendiciendo.